La ludopatía es un trastorno que no solo afecta a quien lo padece, sino que tiene un impacto profundo en las personas que lo rodean. Además, la ludopatía puede llevar a situaciones económicas complicadas, que a su vez generan tensiones y conflictos dentro de la familia. La preocupación constante por las finanzas, las mentiras para ocultar el problema y la incapacidad de manejar las consecuencias de la adicción pueden generar un clima de estrés que afecta en todos los aspectos de la vida. En última instancia, la ludopatía nos recuerda la importancia de cuidar de nuestra salud mental y emocional, no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que más queremos. La escena abría y mostraba al Chavo del 8 y a Kiko jugando béisbol en el patio de la vecindad. El juego iba bien hasta que en uno de los tiros, Kiko bateó una bola directo a la ventana de Don Ramón, rompiéndola en el acto. Don Ramón había salido en ese mismo momento, viendo el daño que Kiko le había hecho a su ventana. Si serás, tú me vas a pagar el vidrio roto, cachetes de marrana flaca, le decía molesto Don Ramón a Kiko, que escondía embate en su retaguardia. A la vecindad llegaba Ñoño con un álbum de estampitas de los billetes de todo el mundo. Pero al ver a Kiko cabizbajo y a Don Ramón con un rostro molesto, no pudo evitar preguntar qué estaba pasando. Pues que este trompa de hígado me rompió las ventanas con su pelota, pero el atarantado me va a pagar todos los vidrios rotos. De un momento a otro, Don Ramón vio las manos de Ñoño, que carga con unas estampas de billetes, que parecían bastante reales. Oye Ñoñito, ¿de dónde sacaste todo ese dinero mijo? Preguntaba Don Ramón, asombrado. Pero no son billetes reales menso, le gritaba el Chavo del 8. ¿Qué dijiste? Don Ramón se volteaba molesto a mirar al Chavo del 8. Pus, es que son estampitas, no son reales. Sí Don Ramón, son estampitas de los billetes de todo el mundo. Mire, Ñoño le entregaba varias estampitas a Don Ramón y Don Ramón se molestó. ¿Estampitas, niños mensos? Entonces regresaba a su casa. Ñoño, ¿en dónde estabas? Regañaba el señor Barriga mirando a Ñoño. Ay papi, es que le quería enseñar mis estampitas a Kiko. Bueno, yo iré a cobrar la renta en los demás departamentos. Don Ramón salió de su casa y puso una bolsa en una de las macetas, cuidando que nadie lo viera. Ah, señor Barriga, es usted, viene a cobrar la renta, ¿verdad? No me diga que tiene el dinero, respondía sarcástico el señor Barriga. Pues sí tenía, pero justo tengo que ir a pagar para que vengan a reparar los vidrios que me rompió cierto menso con cachetes de marrana flaca, pero no quiero decir su nombre. Don Ramón decía molesto aquello mientras miraba a Kiko. Así que, se volteaba el señor Barriga a mirar a Kiko, rompiste los vidrios. Sí, pero nada más uno, respondía Kiko cabizbajo. No me importa la cantidad, solo el hecho, así que dile a tu madre que me tendrá que liquidar los vidrios rotos. Kiko ingresaba a su casa con el rabo entre las patas. Ñoño, tomaba su álbum y se iba directo al otro patio. Ahora, seguiré cobrando la renta, contestaba el señor Barriga. No señor, contestaba Don Ramón. En los otros departamentos, volvía a contestar el señor Barriga. Sí, señor, Don Ramón volvía a responder y entonces el señor Barriga se dirigía al otro patio. Soy una bestia, decía Don Ramón a la cámara. Sí señor, contestaba el Chavo del 8. ¿Qué dijiste? Respondía molesto Don Ramón. Mira, no te pego, nada más porque tengo que romper el cochino. Don Ramón se acercaba a la maceta y de la bolsa que había escondido, sacó un cochinito de porcelana de color negro. Estaba lleno de dinero y Don Ramón lo sabía. Voy a ir a jugar dominó con mis amigos Chavo, vas a ver que esta vez si les gano, vas a ver Chavo, hasta te voy a invitar una torta de jamón. ¿Y por qué no usa ese dinero para pagarle los 14 meses de renta que le debe al señor Barriga? Preguntaba el Chavo del 8. No te estoy preguntando nada, quítate de aquí. Don Ramón salió de la vecindad, directo a jugar dominó con sus amigos. Las partidas de dominó con Don Ramón eran las mejores, no precisamente porque Don Ramón ganaba varias partidas, sino que era la oportunidad de ganar dinero fácil, ya que era un pésimo jugador de dominó. Me lleva el chanfle,
Ya había perdido aproximadamente 4.000 pesos de los 5.000 que había juntado en mucho tiempo. Todos los supuestos amigos de Don Ramón se burlaban de él y contaban los billetes que le habían ganado. Me lleva el recontrachanfle. Ajajajajajajaja, ¿quieres que apostar esos 1.000 pesitos que tienes por ahí? Preguntaba uno de sus amigos. Cállate, mira, cállate porque, te voy a dar una que, Don Ramón gruñía en cólera. Tranquilo, oye, un primo mío hace peleas de gallos, tal vez puedas recuperar algo del dinero que perdiste, le sugería su amigo. Don Ramón, lleno de ira e ignorancia, queriendo recuperar su dinero, accedió a ir a las peleas de gallos. Cuando acudieron, vieron que el primo de su amigo tenía un gran gallo negro, se miraba imponente, bastante grande a decir verdad, su rival no parecía tan diferente, pero algo le decía a Don Ramón y a su amigo, que el gallo de su primo sería el obvio ganador de aquella pelea. Apostó sus 1.000 pesos, las apuestas estaban bastante parejas, si ganaba esta apuesta, tendría 1.000 pesos de ganancia. Aquel gallo le hizo honor a su imagen, acabó con su contrincante en un abrir y cerrar de ojos, con 3 simples patadas pudo abrir el cuello de aquel pobre gallo. Don Ramón había ganado aquella apuesta. 2 peleas más y aquel gallo seguía ganando, Don Ramón apostó en todas sus peleas. Sin embargo, en la última pelea lo dejaron bastante mal herido, por lo que Don Ramón decidió retirarse. Creo que tengo buena suerte hoy, gritaba Don Ramón a su amigo y a su primo. Oigan, deberíamos ir al casino, hoy juega el Necaxa, es una apuesta segura, tengo 20.000 pesos que este hermoso gallo me acaba de hacer ganar, decía el primo de su amigo. Don Ramón, confiado en su suerte, decidió ir al casino con aquellos hombres. Llegando al casino, su amigo apostó los 20.000 pesos y Don Ramón sus 4.000 pesos al Necaxa. El partido fue bastante cardíaco, el Necaxa apenas si pudo ganar el partido a los 89 minutos, ganando 2-1 por un penal bastante polémico, pero Don Ramón duplicó el dinero que había apostado. Esa racha de buena suerte desencadenó en Don Ramón, aún más rápido que cualquier sustancia adictiva, una adicción por el juego. A lo largo de varios días Don Ramón comenzó a acudir al casino, con supuestas estrategias infalibles para ganar dinero, que de cierta manera le ayudaron a ganar bastante dinero, pero un día, esa racha terminó y comenzaba a perder todo lo que había juntado. Intentó recuperar el dinero apostando todo lo que tenía a apuestas supuestamente seguras, comenzó a jugar al blackjack, pero aunque ganaba varias partidas, perdía muchas más. Veía como mucha gente ganaba dinero apostando y creyó ser capaz de lograr lo mismo, era bastante fácil, solo eran malas rachas. Pero aquella adicción lo cegó, y comenzó a apostar todo lo que podía. Había perdido todo su dinero y se dedicó a vender sus muebles, la plancha, todo, inclusive el poco dinero que juntaba para comprar comida para la chilindrina. Un día, el día que pasó todo, tomó el reloj que le había dejado su abuela, un reloj de oro bastante fino, fue a una casa de empeño y obtuvo 8.900 pesos por él. Ese día jugaría el Necaxa, sabía que era su equipo de la suerte, iba bien en la tabla y además iba contra un equipo a punto de bajar a la segunda división. Era una apuesta segura, apostaría los casi 9.000 pesos y por lo menos podría duplicar su apuesta. Eso compensará las pérdidas, se decía Don Ramón. Con esto ya me salgo, siempre decía lo mismo. Se acercó al mostrador y le pidió a la persona de la caja un boleto por 8.900 pesos a favor del Necaxa y se sentó en uno de los sillones de aquel casino. El partido empezó y el Necaxa era local, casi todos los ataques peligrosos y los tiros a puerta eran del Necaxa. Pero a los 35 minutos de juego, en un tiro de esquina, el equipo contrario anotó un gol. Don Ramón se levantó haciendo una rabieta, me lleva el chanfle. Pero al minuto 45, el Necaxa empató el encuentro. Todo iba relativamente bien, al minuto 65 el Necaxa anotó un gol dejando el marcador 2-1. Don Ramón presionaba su boleto y sudaba, si el equipo contrario anotaba un gol todo estaría perdido, apostó a la victoria no al empate.
Cuando el otro equipo se acercaba al área chica, Don Ramón se molestaba. Ya iban al minuto 90 y el árbitro agregó 8 minutos. Don Ramón se molestó tanto que gritó en el casino: ¿por qué les das 8 minutos? Este está comprado seguramente. Cuando terminó de gritar eso, en una jugada casi mágica, el equipo contrario marcó un gol, dejando el marcador 2-2. Don Ramón comenzó a saltar, a pisotear, lanzó su boleto y su gorra al suelo. Sabía que todo quedaría en el empate. El equipo contrario se tiró en su área para defender y el Necaxa poco pudo hacer y el encuentro terminó. Don Ramón, lleno de cólera, decidió salir del casino. Estaba destrozado. Antes de salir del casino, un hombre se acercó a él. Llevaba un sombrero negro y lentes. Amigo, disculpe, no pude resistir el acercarme a usted después de su pequeña rambieta. Supongo que perdió su dinero, ¿cierto? Sí que, y mire, no estoy de humor para jueguitos, así que mejor cállese la boca, gritaba Don Ramón. No, para nada, le ofrezco la oportunidad de recuperar todo su dinero y más. Mire, tome esta tarjeta. Aquel hombre le daba una tarjeta a Don Ramón. Una cara bastante extraña estaba pintada en la tarjeta. Mire, él es un croupier que tiene un pequeño juego de azar. Yo me gané $180,000. Es un club nocturno bastante escondido, pero él se encuentra en el último piso, y lo mejor es que no necesita dinero para apostar, solo aceptar que debe ganarle al croupier. Don Ramón miró extrañado al hombre. Si no me cree, mire, le doy este dinero. Aquel hombre le dio a Don Ramón un pequeño fajo con al menos 15 billetes de $100. Créanme, vale la pena, le respondía a aquel hombre y salía del casino. Don Ramón miró maravillado los billetes y pudo notar que eran completamente reales. Decidió ir a una casa de cambio y pudo cambiar los billetes por pesos mexicanos. Miró la tarjeta pero no vio la dirección, pero estaba realmente interesado en jugar aquel juego que el hombre le había comentado. Don Ramón volvió a su casa. No podía sacarse de la mente a aquel hombre. Tenía tantas ganas de jugar a ese juego que se durmió estresado. Aquella tarjeta no tenía dirección. Deseaba saber de qué se trataba todo. Durmió pensando en todo lo que le había pasado. Un sueño bastante extraño se hizo presente esa noche. Eran como destellos. Podía ver un edificio bastante viejo. Era de noche y todo se miraba muy tétrico. Música se podía escuchar desde donde se encontraba Don Ramón. Se acercó a aquel edificio y un hombre bastante alto, con lentes, bastante fornido a decir verdad, se encontraba en la entrada de aquel edificio. Era un club nocturno. Disculpe, me dieron esta tarjeta, me dijeron que viniera aquí, que podía apostar sin yo tener dinero y ganar muchísimo, preguntaba Don Ramón. Aquel hombre lo miraba y le preguntó: ¿está seguro de que quiere jugar con el dealer? Sí, por supuesto. Si puedo ganar dinero sin apostar el mío, por supuesto que sí, respondía Don Ramón. Lo dejó pasar y el ruido de la música aumentó de forma increíble. No podía ni escuchar sus propios pensamientos. Era un sueño bastante lúcido, pensaba Don Ramón. No sabía cómo explicarlo, pero él ya sabía a dónde tenía que ir. Subió unas escaleras y llegó al tercer piso de aquel club. Un hombre estaba mirando las personas bailando en aquel club y una puerta se encontraba a su lado. Se abrió y unos ojos rojos se dejaron ver a través de la puerta y entonces, Don Ramón despertó. Su reloj marcaba las 3 de la mañana. Me lleva el chanfle, tengo que buscar aquel lugar, tengo que recuperar mi dinero. Don Ramón se levantaba de su sillón y salió de la vecindad. No sabría cómo explicarlo, pero ahora ya sabía a dónde tenía que ir, casi como si el hecho de haber aceptado jugar en su sueño le hubiera dado la revelación de dónde tenía que dirigirse. Caminó varias calles, llegó a una avenida bastante grande y caminó en dirección a la circulación de los autos. En un punto, escuchó la música que sonaba en sus sueños, la música de aquel club nocturno. Miró un callejón y reconoció a lo lejos aquel edificio. Era el club, era la misma música, era aquel lugar, del otro lado de aquella gran avenida.
sin siquiera mirar hacia los lados, don Ramón cruzó la avenida, una gran luz lo deslumbró y un claxon sonó, era un camión de doble remolque, aquella luz lo deslumbró por un momento y de repente, sus piernas cobraron fuerza y se lanzó hacia un lado, se levantó y gritó una grosería al conductor del autobús. Corrió al callejón y vio el edificio, tal cual como en su sueño, vio al mismo cadenero, antes de que pudiese hablar, el cadenero le indicó que lo estaban esperando. Don Ramón entró al club, la música era ensordecedora como en su sueño, todo estaba en su lugar, de pronto comenzó a sentirse bastante nervioso, pero subió las escaleras y vio la puerta, al lado de ella, viendo a todos bailar, aquel hombre con un cigarrillo en su mano. Se sintió bastante nervioso, esto no es normal, pensaba don Ramón que decidió entrar a un baño que estaba en aquel pasillo. Estaba bastante sucio a decir verdad, pero entró y pasó a una de las tazas, se tallaba los ojos, pensando que seguía soñando. Pero todo era bastante real, todo eso estaba pasando realmente. Salió de uno de los cubículos y un mensaje en uno de los espejos había aparecido de repente. ¿Acaso tienes miedo? Cuando entró no había nada escrito en ese baño, ignoró el mensaje y salió del baño. Miró aquella puerta, en su sueño todo había acabado cuando la miró, no sabía qué pasaría cruzando, miró las escaleras y pensó en dar la vuelta, pero su curiosidad y sus ganas de seguir apostando, lo hicieron entrar por aquella puerta. ¡Bau! Don Ramón dio un salto cuando entró a la puerta. Una mesa parecida a las mesas de póker o de blackjack en el centro, unas máquinas extrañas en los alrededores y del otro lado de la mesa, bueno, ¿cómo explicarlo? Era horrendo, pensaba don Ramón, sus cuencas vacías y esa enorme boca llena de colmillos, hicieron sentir a don Ramón bastante nervioso. Por favor, firme la responsiva, fue lo único que dijo aquel ser, don Ramón entendió que era el croupier de aquella mesa. De pronto un pensamiento vino a su cabeza, recordó a aquel hombre, gané mucho dinero, recordó sus palabras. Bueno, ¿y qué debo apostar?, preguntó don Ramón. Pero el croupier no respondió. Don Ramón tomó la responsiva, la leyó tan rápido únicamente buscando la palabra dinero o alguna cantidad, que no se dio cuenta que había un apartado en donde se mencionaba que apostaba su propia vida. Bueno, entonces no debo apostar dinero, ¿cierto?, preguntaba don Ramón, pero aquella criatura no decía nada, de alguna extraña manera, don Ramón podía sentir las expresiones de aquella cosa, parecía que en su rostro denotaba cierta satisfacción, es muy feo a decir verdad, se dijo a sí mismo don Ramón. Y bastante tonto, soltó una risa sarcástica, seguramente pierde fácilmente, por eso aquel hombre me recomendó venir aquí. Bueno, ¿tiene una pluma?, preguntó don Ramón, pero le dieron una especie de computadora con varias teclas, titubeó un poco pero únicamente puso Ramón y la máquina dejó su nombre impreso en la responsiva. En una pequeña pantalla aparecieron 3 dibujos, un número 1, un número 2 y una calavera, como la que le enseñó en una clase a los niños de la escuela 8, eso significa, peligro, pensó don Ramón. Sintió un dolor en sus brazos, de pronto, tenía en cada uno de sus brazos, unas agujas insertadas directamente en sus venas, apareció el nombre del croupier o dealer y su nombre en la pantalla. De pronto, casi como por arte de magia, una escopeta yacía en el centro de la mesa, y de un compartimiento se vieron 3 cartuchos de escopeta. ¿Qué está pasando aquí?, gritaba don Ramón, que intentaba quitarse aquellas vías intravenosas de sus brazos sin éxito, era como si estuvieran fundidas en él. Aquella cosa seguía con su macabra sonrisa, y solo alcanzó a decir, un cartucho vivo y 2 salvas. ¿Pero qué carajos estás diciendo? ¿Qué es esto?, lloraba don Ramón. Aquel croupier tomó la escopeta y habló a don Ramón, todo sin mover la boca, insertaré los cartuchos en forma aleatoria.
ingresó los cartuchos rápidamente y puso la escopeta en la mesa. Miró a Don Ramón, y Don Ramón no entendía lo que pasaba. «Ayuda, sáquenme de aquí, este tipo está loco», gritaba e intentaba pararse de la silla, pero parecía estar pegado a ella. Pasaron al menos 15 minutos de lloriqueos y gritos, súplicas para que lo dejasen ir, pero el croupier no hacía caso alguno, solo lo miraba con esa tonta pero macabra sonrisa. Tomó la escopeta con sus manos temblorosas. Cuando lo hizo, el croupier dijo lo siguiente: «Si te disparas a ti mismo y es una salva, tendrás otro turno». «¿Qué dices, maldito? Si yo me disparo moriré», gritaba llorando Don Ramón. «No me dijiste nada de esto. ¿Qué es esto? Déjame salir de aquí». Pero el croupier continuaba mirándolo sin decir nada más. Otros 15 minutos de lloriqueos por parte de Don Ramón, hasta que decidió continuar con todo este juego. Sabía que nada de lo que hiciera lo iba a sacar de allí. Está bien, te vas a morir». Don Ramón apuntó la escopeta al croupier. Algo había pasado en la pequeña pantalla, había desaparecido uno de los dibujos, pensó que ya había ganado, ajajaj, qué suerte, intentó ponerse de pie pero aún no podía. El croupier regresó con el rostro desfigurado, eso aterró a Don Ramón. «Ah, ¿qué demonios? ¿Qué está pasando?». El croupier apuntó el arma a Don Ramón, pero las 2 balas restantes eran salvas. Nuevamente un compartimiento dejó ver los nuevos cartuchos. 3 cartuchos vivos y 2 salvas, hablaba el croupier quien ingresó las balas rápidamente. «Carajo», pensaba Don Ramón, «pero me rehúso a dispararme a mí mismo». Tomó la escopeta y apuntó al croupier. Varias manchas de líquido vital llenaron su rostro y en la pantalla de Sara, Ramón gana. «Siri, ¿qué te pareció eso, maldita cosa? Yo te gané, ahora dame mi dinero». Sin embargo, en la pantalla, ahora se iluminaba el número 2. Cuando volteó a mirar, el croupier había regresado. «Hagamos esto un poco más interesante, ¿te parece?», hablaba el croupier. Varios compartimientos se abrieron y una caja se levantó cerca de Don Ramón. «Tomaremos 2 objetos cada quien, creo que 2 de ellos te gustarán», decía el croupier, 2 objetos extra por turno. Don Ramón metió la mano en la caja y sacó unos cigarros. «Vaya, es lo que necesitaba», pensó Don Ramón, «pero ¿cómo es que esta cosa sabía que yo disfruto los cigarros? Tal vez es solo una coincidencia», pensó Don Ramón. Después sacó una navaja. Don Ramón se asustó. «¿Ahora nos vamos a cortar o qué? ¿Qué demonios le pasa a este tipo?». Un compartimiento se abrió, un cartucho vivo y una salva. El croupier ingresó las balas a la escopeta. «Puede ser, no puede ser, voy a morir, la siguiente es una bala real», pensaba Don Ramón. «No, espera, le suplicaba Don Ramón». Todo se puso negro de repente, algo lo despertó en ese instante, sintió electricidad pasar por todo su cuerpo y dio un grito desgarrador. Levantó su mano y se tocó el rostro, sangre empapó su mano, podía sentir varios agujeros en su rostro. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?», lloraba Don Ramón, pero de repente otro dolor lo invadió, sintió como toda su piel regresaba a la normalidad, volvió a tocar su rostro y estaba como si nada. Uno de los dibujos en aquella pantalla se borró.
en su nombre, ahora entiendo todo, esos son las oportunidades que tengo de recibir tiros, pensó Don Ramón, quería volver a gritar pero sabía que todo era inútil. Una caja apareció y volvió a meter su mano, sacó otra navaja y después, un contrato, manchado de sangre, era como el que había firmado, pero este decía, Dios. Leyó con más detenimiento y pudo ver que se apostaba la vida de la persona, pero, ¿por qué esto está manchado de sangre? Eso quiere decir que, perdió contra. Volvió a meter aquel contrato y otra navaja salió de la caja. ¿Qué rayos voy a hacer con tantas navajas? Pensó Don Ramón que estaba estresado, sintió la necesidad de fumar. 2 cartuchos vivos y 2 salvas, hablaba el croupier. Cuando Don Ramón se apresuró a tomar su cigarro, el croupier dijo lo siguiente, recargas tus intentos con un cigarro. Don Ramón lo miró nervioso y encendió su cigarro, como si todo pasase en cámara súper rápida, fumó su cigarrillo bastante rápido y uno de esos símbolos se volvió a dibujar en la pantalla, debajo de su nombre. Don Ramón tomó el arma y apuntó al croupier, esa era su estrategia, no estaba dispuesto a darse un tiro a sí mismo. El croupier tomó unas esposas y las puso en las manos de Don Ramón. ¿Y ahora, qué pasa?, preguntaba Don Ramón. Aquel croupier tomó un cigarrillo y una vida fue recargada en la pantalla, tomó una lata de cerveza, Don Ramón recordó cuando le decían beodo, pero ya llevaba mucho tiempo sin tomar una gota de alcohol. Sin embargo, después de tomar la cerveza, el croupier tiró una de las balas de la escopeta y era una salva. ¿Pero qué te pasa? Eso es trampa, no es justo, pero el croupier no dijo nada. Tomó otra cerveza y volvió a quitar uno de los cartuchos, que también era una salva. Para ese momento, Don Ramón se sentía más nervioso que nunca, pensaba que el croupier estaba haciendo trampa, tanto que se olvidó del orden de los cartuchos, el croupier apuntó su arma y... De nuevo ese dolor invadió su cuerpo cuando fue resucitado, esta vez, tomó su rostro y se dio cuenta de que le hacía falta un gran trozo de carne, un dolor más agudo se presentó cuando de pronto se le generó aquel gran trozo faltante. De pronto, las esposas cayeron de sus manos, y recordó que todos esos objetos debían tener un uso específico. Sacó de una caja 2 cajetillas de cigarros, comenzaba a entender un poco ese desquiciado juego. 3 cartuchos vivos y 2 salvas. Don Ramón tomó un cigarrillo y una vida se recargó, tomó uno de los cuchillos y tomó una navaja, pensó en clavarla al croupier, pero cuando lo tomó, el croupier mencionó, si le cortas el cañón, harás el doble de daño. No me interesa, Don Ramón intentó pararse y clavar la navaja, pero no pudo siquiera mover sus piernas, así que decidió seguir las reglas. Pero qué demonios, Don Ramón pudo ver cómo la escopeta volvía a la normalidad después de recibir el tiro, el croupier tomó una de las lupas y solo pudo decir, bastante interesante. No otra vez estas malditas esposas, gritaba Don Ramón. Don Ramón miró las esposas, intentando aguantar el dolor, pero no se rompieron. Gracias a Dios, una salva, pensó Don Ramón. Fumó un cigarrillo y entonces...
Jajajajaja, te lo dije, porquería, no te metas conmigo, ¿entiendes? No te metas. Antes de que Don Ramón terminara su celebración, vaya, llegamos al final de esto, ya no habrá desfibriladores ni transfusiones de sangre, ahora, tú y yo nos encontramos bailando en el borde de la misma muerte. Don Ramón sintió que su corazón salía por su garganta, esto era bastante serio, ya no pensaba en despertar, sabía que esto no era un sueño, pero intentó motivarse pensando en su hija. 4 objetos por turno. Una bala viva y 2 salvas salieron en ese turno. Don Ramón sintió curiosidad y tomó la lupa, el croupier le mencionó, puedes ver la bala en la recámara si usas este objeto. Jajajajaja, estás muerto amigo, grandísimo tonto y horrendo ser. Maldición, esposas de nuevo. 4 vivas y 4 salvas. Sí, ya, cállate, gritaba Don Ramón. Te daré una probadita de tu propia medicina, maldita cosa, ponte las esposas. Ajajajaja, creo que no es tu día de suerte mi amigo, se reía Don Ramón. No sabría cómo explicarlo, ni siquiera Don Ramón, pero de alguna forma pudo sentir la frustración del croupier, no se estaba tomando nada bien el hecho de que Don Ramón se burlara de él, efectivamente estaba teniendo bastante suerte en ese momento, pero burlarse de él, le causaba frustración. ¿Estás listo? Preguntaba el croupier. Una gran cuchilla cortaba el suministro del croupier y su pantalla desapareció. Don Ramón miró aquella cerveza y la tomó. Puedes expulsar el cartucho con este objeto. Don Ramón sabía que ya no tomaba desde hace mucho tiempo, pero eso no era importante ahora.
Vaya, una salva, pensó don Ramón. Maldición, maldición, malditas esposas. Pero yo ya gané, ¿entiendes? Ya gané, maldita porquería, ja 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 ja, te gané, no hay nada que puedas hacer, solo pagarme y hacerme rico, te he ganado, no sirves para nada, ¿sabes cómo supe de ti? Un tipo que te ganó me recomendó venir aquí, ahora veo que eres bastante tonto para tu propio juego. Aunque el croupier era inexpresivo físicamente, don Ramón sintió su frustración, tardó un poco en tomar su turno, tomó sus 2 cervezas. Miró a don Ramón unos minutos y se apuntó a sí mismo. Ja ja ja, te lo dije, don Ramón gritaba lleno de alegría, sabía que había ganado, antes siquiera de poder seguir festejando y ofendiendo al croupier, 2 ojos rojos se hicieron presentes al fondo de aquel cuarto. Mi dinero, ¿en dónde está mi dinero? Una luz llenó el cuarto y don Ramón se desmayó. De pronto todo se hizo oscuro. Papito, papito, levántate papito, escuchaba como un eco la voz de la Chilindrina, mi Monchito, también era la voz de la bruja del 71, perdón, de la señorita Cleotilde. Don Ramón abrió los ojos, y estaba en la cama de un hospital, a su lado, su hija y doña Cleo. Papito, despertaste papito, no me dejes, ¿cómo te sientes? Pues, me duele mi cabeza, pero me siento bien, ¿qué pasó? Lo atropelló un camión don Ramón, y lo tuvieron que resucitar varias veces, ¿en serio se siente bien? Pues, sí, me siento bien doña Cleo. Don Ramón se levantaba de la cama, y eso lo notaron doña Cleo y la Chilindrina, pero no quisieron preguntar nada, estaban asombradas por lo que veían. Las heridas de don Ramón habían cerrado por completo y parecía que las marcas desaparecían de repente. No, siéntese, debe descansar, le decía doña Cleo, pero yo me siento bien doña Cleo, le decía don Ramón. Su médico tratante entró, tenía un consentimiento informado para hacerle una cirugía a don Ramón, pero se asombró al ver lo mismo que doña Cleo y la Chilindrina. Espere, señor Ramón, ¿se siente bien?, preguntaba el médico. Pues, sí me siento bien, don Ramón se daba golpecitos en el pecho. A don Ramón se le hicieron bastantes estudios y todo salió muy bien, y pudieron otorgarle el alta hospitalaria. Antes de irse, don Ramón se sintió un poco triste, entonces todo fue un sueño, se dijo a sí mismo, pero gracias a Dios estoy bien. Salieron a la vecindad y cuando llegaron vieron al Chavo del 8 en las escaleras, que los siguió detrás, cuando los vio pasar. Cuando don Ramón abrió su puerta e ingresaron, en su mesa, había un maletín. Encima del maletín, una tarjeta, la misma tarjeta que tenía el rostro del croupier dibujada en ella. Don Ramón tiró la tarjeta al suelo y el Chavo la levantó. Abrió el maletín y una gran cantidad de billetes, dólares, asomaron en ese mismo instante. La Chilindrina, doña Cleo y el Chavo quedaron maravillados. Eran varios fajos con billetes de $100, no sabía decirte cuánto dinero había en ese maletín, pero sí puedo decirte que don Ramón ahora era millonario. Papito, ¿y esto de dónde salió?, preguntó la Chilindrina. Pero don Ramón seguía atónito con lo que estaba viendo. Pues, lo gané en un juego mijita, pero pensé que había sido un sueño. Somos millonarios mijita, somos millonarios. La Chilindrina comenzaba a brincotear y doña Cleo abrazó a don Ramón. La noticia corrió por toda la vecindad, los detalles fueron mínimos, solo que don Ramón había ganado un juego. El señor Barriga acudió a la vecindad después de que en uno de los días posteriores a encontrar el maletín, llegó con unas champañas e ingresó a la casa de don Ramón, todos estaban comiendo, el Chavo ya llevaba varias tortas de jamón. Doña Florinda, solo miraba por su ventana con ojos molestos la casa de don Ramón, qué suerte tienen los que no se bañan, y entonces ingresaba a su casa.
Don Ramón hay que celebrar que ahora es millonario, y que me ha pagado sus 14 meses de renta, pero cuénteme por favor, ¿cómo ganó esto?, preguntaba el señor Barriga. Pues, así señor Barriga, me dieron una tarjeta para ir a jugar un pequeño juego, ya sabe que soy una bestia. Don Ramón se pulía sus uñas y pues obviamente gané. El Chavo del 8 escuchaba atento lo que Don Ramón decía y sacó la tarjeta que Don Ramón había dejado caer al suelo. Si Don Ramón, que es tan menso, pudo ganar ese juego, entonces yo también puedo. El hecho de que Don Ramón dijo que había ganado un juego, el Chavo del 8 en su inocencia solo pensaba en juegos como los que tenía con sus amigos en la escuela, en la vecindad, no sabía nada de apuestas ni casinos, nada. En ese momento veía a una persona casi en sus circunstancias, en la pobreza, pero que el ganar un simple juego, lo hizo salir de la pobreza. Comenzó a brincotear y de alguna extraña manera, supo a dónde tenía que ir. Salió rápidamente de la casa de Don Ramón y la Chilindrina salió detrás de él. Chavito, Chavito espera, ¿a dónde vas?, le gritaba la Chilindrina, que lo alcanzó en el portón de la vecindad. Chilindrina, voy a ir a donde tu papá fue a jugar y me voy a hacer millonario también, me voy a comprar todas las tortas de jamón que yo quiera y ya no voy a ser pobre, brincoteaba el Chavo, emocionado. Le enseñó la tarjeta y salió corriendo de la vecindad. La Chilindrina, sin entender lo que había pasado, entró a su casa. Pues mire señor Barriga, le pago los 14 meses y además tome un extra, por ser tan buena gente conmigo y aguantarme todo este tiempo. Don Ramón le entregó un fajo de billetes al señor Barriga. Chavito, ¿dónde estás mijo? Toma. Don Ramón tomaba otro fajo de billetes. El Chavo fue a jugar a donde tú fuiste papi, respondió la Chilindrina. Don Ramón tiró el fajo de billetes y se levantó. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que fue a jugar a donde yo fui? Sí, traía la tarjetita esa que estaba en el maletín el día que llegamos y dijo que iría a jugar para ya no ser pobre. Don Ramón tiró la copa de champaña que le sirvió el señor Barriga. ¿Me lleva el chanfle? No, Chavito, me lleva. Don Ramón, ¿qué pasa?, preguntaba el señor Barriga. Tenemos que ir por el Chavo, no saben qué se mete, me lleva el chanfle. Vámonos, señor Barriga, por favor, puede llevarnos en su carro. Pero dígame qué pasa don Ramón, le exigía el señor Barriga. No hay tiempo, el Chavo está en peligro, no saben qué se mete, tú te quedas mijita. La Chilindrina se puso muy nerviosa pero obedeció a su padre. La cámara mostraba al Chavo del 8 brincoteando y caminando por la calle, de una forma que no te puedo explicar, sabía a dónde tenía que dirigirse. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón y al señor Barriga en su auto, este no encendía, el señor giraba la llave pero no pasaba nada. Señor Barriga, encienda el auto, vamos, mijo. Chavito, me lleva el chanfle, Chavito. Después de unos 10 minutos el auto encendió. Vamos por acá señor Barriga. Buscaban al Chavo del 8 por las calles que indicaba don Ramón, se acercaban al club en donde don Ramón había jugado con aquel croupier. Después de unos 10 minutos de búsqueda, don Ramón le pidió al señor Barriga detenerse en la avenida, reconoció aquel callejón y vio a lo lejos al Chavo del 8 que se acercó al cadenero. El cadenero en un primer momento no lo dejó pasar, pero de pronto, dos ojos rojos se iluminaron en donde estaban sus lentes y casi como si hubiese sido poseído, dejó entrar al Chavo del 8. No, Chavo, don Ramón bajó del auto del señor Barriga y corrió sin precaución hacia aquel callejón. Corrió a toda velocidad y se encontró con el cadenero. ¿Doble o nada?, preguntaba con voz burlona y lo dejó pasar. Don Ramón pudo ver al Chavo del 8 en el piso de arriba, se acercaba a la puerta donde todo había pasado para don Ramón. Don Ramón pasó empujando a varias personas y subió como pudo las escaleras. Pero cuando llegó al último piso, solo pudo mirar que la puerta en donde se encontraba el croupier se había cerrado. Se acercó a la puerta y comenzó a gritar: Chavo, Chavo, abre, maldición, abran la puerta.
Pero entonces, se escuchó un disparo. Don Ramón miró la puerta, lágrimas corrían de sus ojos, la música parecía cada vez más alta y no podía escuchar sus pensamientos, el corazón latía a 1000 por minuto y parecía que quería salir por su garganta. La cámara enfocó la puerta y entonces, todo terminó.